Hola a todos, mi nombre es Myron Jafet y en este video, como actividad de la clase Circuitos Eléctricos 1 de la sección 10.00, estaremos encontrando la corriente en función del tiempo para un circuito de primer orden. El ejercicio en sí nos pide encontrar la corriente en función del tiempo para el tiempo mayor a 0 y el tiempo menor a 0 de este circuito que tenemos acá. Bien sabemos que para analizar un circuito de este tipo tenemos que hacerlo todo con respecto a nuestras respectivas cargas, que pueden ser bien un capacitor o un inductor. En este caso tenemos un inductor de 2 henrios. Cuando aplicamos ley de voltaje o ley de corriente de Kirchhoff a cualquier circuito de este tipo, se nos generan unas ecuaciones diferenciales de primer orden, el cual al resolverlas nos genera dos tipos de respuestas, una respuesta natural y otra respuesta forzada. La respuesta natural tiene una ecuación correspondiente que dice la corriente en función del tiempo cuando el tiempo tiende a 0 multiplicado por el negativo t sobre tau, y la respuesta forzada que tiene una ecuación la cual es corriente en función del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito multiplicado por 1 menos e a la negativo t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo. También podemos agregar que la respuesta natural es aquella respuesta temporal del circuito la cual se extinguirá con el tiempo, y la respuesta forzada es aquella respuesta en estado estable, es decir, el comportamiento del circuito mucho tiempo después de efectuarse la excitación externa. Mencionado lo anterior, en sí tenemos tres incógnitas, ¿no? Encontrar la corriente cuando el tiempo tiende a 0, cuando el tiempo tiende a infinito y la constante de tiempo. Una vez encontrar la respuesta natural de la respuesta forzada, podemos obtener la respuesta completa sumando ambas respuestas anteriores, como en el caso aquí en esta ecuación ya lo tenemos planteado. Bien, entonces vamos a encontrar la primera incógnita cuando el tiempo tiende a 0. Y en estos casos, como tenemos un inductor, no podemos encontrar la corriente directamente en 0, porque la corriente en un inductor no cambia de manera instantánea. Entonces, por lo cual lo vamos a analizar en un instante antes a 0. En un instante a 0, el ejercicio nos está diciendo que el circuito estaba normalmente cerrado. Entonces, replanteando este circuito, es este que tenemos aquí. Entonces lo único que nos queda encontrar la corriente que va a pasar por el inductor, ¿no? Y en este caso ponemos el inductor en cortocircuito y podemos notar que al poner el inductor en cortocircuito el voltaje en L es 0. Por lo tanto, como está en paralelo con esta resistencia, también esta resistencia se nos anula, la quitamos, ¿no? Entonces aplicamos ley de corriente de Kirchhoff al único nodo que no conocemos, que lo vamos a llamar Vx. Entonces sería Vx menos 40 voltios menos entre 2 ohmios. Vx entre 12 y más Vx entre 4 ohmios. Aquí tomamos nuestra referencia, ¿no? Para eliminar las fracciones que nos genera, entonces vamos a multiplicar por un factor de 12. Entonces nos queda esta ecuación. Al multiplicarlo por 12 nos queda de esta manera. Al aplicar distributivo en esta parte sería 6Vx menos 6 por 40, 240, más Vx más 3Vx. 10, despejando y agrupando nos queda 10Vx igual a 240. Entonces despejando para Vx nos queda 24 voltios. Si establecemos nuestro parámetro de respuesta para encontrar la corriente I0, sería el voltaje en ese lazo entre la resistencia, ¿no? Que el voltaje va a ser Vx entre 4 ohmios. Entonces, como ya conocemos el voltaje, 24 voltios entre 4 ohmios igual a 6 amperios. Entonces, con eso podemos decir que la corriente en el tiempo menor a 0 es igual a 6 amperios. Ya encontramos nuestra primera incógnita, ahora nos falta encontrar la corriente cuando el tiempo tiende a 0. Cuando tiende a 0 es en el tiempo mucho después de efectuarse la excitación externa o de que se genere el cambio, ¿no? El cambio en este caso es cuando el circuito se abre. Cuando el circuito se abre se nos anula todo esto, se nos va la fuente y esta resistencia. Replanteando el circuito nos queda de esta manera. Como podemos ver, no tenemos ninguna fuente de corriente ni de voltaje que esté alimentando el circuito, por lo cual escribimos esta nota.
No tenemos una fuente que alimente el circuito, por lo tanto la corriente en función del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a 0. Ahora que ya tenemos la corriente cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 0, ahora nos queda encontrar la constante de tiempo. La constante de tiempo se encuentra con la respuesta forzada, es decir, después de cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, con este mismo circuito bien encontramos nuestra constante de tiempo. Entonces la constante de tiempo la podemos encontrar con la inductancia entre la resistencia requerida con respecto a esa inductancia. Es decir, que vamos a abrir nuestra inductancia y todo lo que nos quede vamos a hacer una resistencia equivalente, ¿no? Entonces estas están en serie, las sumamos, sería 16 ohmios, estas están en paralelo y como son del mismo valor ohmico solo lo dividimos entre el número de resistencias que hay, sería 16 entre 2, 8 ohmios, entonces esa sería nuestra resistencia equivalente. Entonces queda nomás hacer la operación, tau es igual a 2 henrios entre 8 ohmios igual a 4 cuartos, es decir 0.25 segundos. Ahora que ya analizamos antes y después de 0, podemos decir que después de 0 la corriente en función del tiempo va a ser igual a la ecuación que mencionamos anteriormente, solo que en la respuesta forzada es igual a 0 y solo nos queda la respuesta natural, que es 6 amperios. Y el Euler elevado a la negativo t sobre tau sería negativo 3 sobre un cuarto. Aplicando operación oreja nos queda negativo 4 sobre t. Entonces la corriente en función del tiempo va a ser igual a 6 Euler a la negativo 4 amperios. Entonces la corriente, podemos decir que la corriente en el tiempo mayor a 0 es igual a 6 Euler a la negativo 4t amperios.